Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablarles de los componentes de mi nuevo PC Gaming que adquirí para continuar creando contenido para ustedes. Entonces, comencemos. Bueno, entonces cuando subí esta foto muchos me decían que hiciera un video mostrando todo lo que tenía esta máquina, y aquí lo tienen. Te explicaré sin entrar a detalles, porque en este tema no soy tan experto, pero sé cositas, y te diré la razón por la cual compré cada componente con su respectivo precio. Entonces arranquemos. Comenzamos con la board. Esta es una de la marca Gigabyte, para ser más exactos es la X570 Gaming X. Esta la compré porque quería una potente y que además permitiera hacer overclock, ya que el procesador que adquirí te da esa opción para mejorar el rendimiento en juegos. Además de eso es una board que permite RGB, lo cual te da un estilo bastante llamativo, por decirlo de alguna manera. También te permite poner varios discos de almacenamiento sólido M2, que son muy pequeños, tal como estás viendo en esta imagen. Y como si fuera poco, te permite 128 GB de RAM, algo extremadamente bestial. Esta board me costó 700.000 pesos colombianos, que equivalen a $194. Continuando con las partes de mi equipo, tenemos el procesador, que en esta oportunidad es de AMD, es el Ryzen 7 3700X, que cuenta con 16 hilos y 8 núcleos. Es un procesador muy potente y que es justo para los requerimientos que tengo, edición de video y jugar uno que otro videojuego que me guste mucho. Este es un procesador que es más que recomendado para cualquier tipo de uso y que en precio no es tan elevado como otros. Te permite mover todos los procesos de los programas de Adobe, que son los que usualmente utilizamos para edición de video, y realizar diferentes efectos. También con este podrás ejecutar todos los juegos que tengas en tu imaginación, con las gráficas más altas, claro, dependiendo de la tarjeta de video que tengas, pero en mi caso me permite jugar lo que me venga en gana. Este procesador me costó 1.380.000 pesos colombianos, que equivalen a $382. Para hacer juego con este gran procesador, decidí no colocarle el ventilador que viene de serie con el procesador, sino mejorarlo con una refrigeración líquida, que hará que mi procesador dure mucho más tiempo y lo tendrá sin aumentos considerables en la temperatura. El disipador líquido que compré es de la marca XPG, más exactamente es el Levante 240, que además trae colores RGB muy pero muy bonitos, como puedes ver en las imágenes. Este me costó 570.000 pesos colombianos, que equivalen a $158. Ahora nos vamos a la parte del disco duro. Para este PC yo compré un disco sólido Aorus M2 que viene con luces RGB, con una capacidad de 256 GB, que tiene más velocidad que un disco mecánico o un sólido tradicional, además de ser muchísimo más pequeño. En este disco yo instalé el sistema operativo para que Windows cargue rápidamente, más o menos se demora en prender o apagar unos 10 segundos y ya puedes abrir directamente cualquier programa sin ningún tipo de inconveniente. Imagina la velocidad que tiene. Claro, en esta unidad también tengo instalados todos los programas y videojuegos para que se ejecuten rápidamente. Este disco sólido me costó 300.000 pesos colombianos, que equivalen a $83. Continuando con el almacenamiento, también mi computador tiene un disco mecánico de 1 TB, que lo uso únicamente con el fin de guardar documentos, fotos, videos de los celulares, etc. Toda la información que requiero para mis estudios, YouTube y manejo personal. Compré este disco mecánico y no otro sólido para reducir costos, ya que uno sólido de 1 TB es demasiado costoso, pero esperemos en un futuro instalárselo. Este disco mecánico es de 1 TB, me costó 170.000 pesos colombianos, que equivalen a $47. Para la parte de la memoria RAM le compré una sola DDR4 de 16 GB de 3000 Hz, marca Corsair. Yo siempre desde que supe que quería armar mi propia computadora tenía en mente ponerle mucha memoria RAM, aproximadamente 64, para que vuele, pero pues por términos de presupuesto solo le compré esta y esperemos en un tiempo seguirle añadiendo, ya que esta es una de las ventajas de un PC gaming, puedes instalarle los componentes que se te venga la reverenda gana y justo eso era lo que necesitaba. Ya que anteriormente trabajaba con un portátil que estás viendo en la pantalla, que es excelente, pero mi trabajo en YouTube me estaba quedando un poco corto y quería más velocidad. Pero si vives en Colombia y quieres comprártelo, te dejo el link en la descripción, ya que actualmente lo tengo en venta para recuperar un poco el dinero que invertí en mi nuevo PC. Bueno, continuemos. Esta memoria RAM me costó 315.000 pesos colombianos, que equivalen a $87.
Continuando con las características de mi PC Gaming, también tenemos una tarjeta de video MSI RX 5700 Mech. Esta tarjeta gráfica es demasiado buena y muy potente, sobre todo bastante funcional. Con el uso que le he dado me va súper bien, no se calienta demasiado, me da la fluidez en juegos y edición realmente asombrosa. Jamás vas a sentir ralentización y tampoco que se te trabe cuando estás haciendo tus actividades, ya sea juegos o edición como en mi caso. Esta tarjeta de video tiene un valor de 1.550.000 pesos colombianos que equivalen a $429. La fuente de poder que le puse es una marca Smart de 750 watts RGB Plus bronce. Es una fuente completamente certificada que te da la seguridad de que tus componentes están recibiendo la energía necesaria y sin ningún tipo de sobresalto. Además la quise comprar con unos watts de más a lo que necesitaba por si en un futuro quiero mejorar la tarjeta de video, aumentar la RAM o el disco duro, todas esas cosas. Entonces no estaba de más invertir un poco en este aspecto. Este componente tuvo un valor de 375.000 pesos colombianos, que equivalen a $104. El monitor que tengo para este equipo es uno de marca LG de 24 pulgadas IPS, tiene una tasa de refresco de 75 Hz, sé que no es lo mejor para el gaming, pero pues por costos no me puedo quejar, es una pantalla con unos muy buenos colores, que te da un ángulo de visión completo de 178 grados, esta pantalla tiene un costo de 550.000 pesos colombianos que equivalen a $152. El chasis en donde viene instalado todos los componentes es uno marca Thermaltake H200 Snow, color blanco que tiene un RGB muy bacano en su borde izquierdo y buena central de ventilación para poner la disipación líquida y ventiladores extra que desees. Ahí puedes ver unas cuantas imágenes. Este chasis me costó 290.000 pesos colombianos, que equivalen a $80. Como el PC lo tendré por algún tiempo sin cable LAN de internet, que obviamente me va a dar mucha más velocidad, decidí instalarle una tarjeta de Wi-Fi de 2 antenas. La referencia exacta es una TP-Link N300, la cual consultando en internet dice que es de las mejores que existen en el mercado, ya que obviamente trabajo por este medio y necesitaba tener la mejor señal de internet. Su valor es de 70.000 pesos colombianos, que equivalen a $20. Y para finalizar compré también un combo de teclado y mouse marca Challenger que viene con colores RGB de hasta 7 tonos. Nuevamente no es lo más top del mercado, pero me ha servido y con gran fluidez para mis tareas cotidianas. Este combo tuvo un valor de 150.000 pesos colombianos que equivalen a $41. En total, armar el PC gaming que yo tengo, sumando el valor de cada componente, te da un precio de 6.420.000 pesos colombianos que equivalen a $1.780. No siendo más, espero te haya gustado este video. Si fue así, te agradecería que apoyaras mi contenido dándole like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto, amigos.